Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto su amigo Gabriel Morales López. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en vivo y en directo desde las instalaciones de la Casa Universitaria del Agua. Envío un afectuoso saludo a toda la gente que vino de forma presencial, que está aquí con nosotros en esta charla que estaremos llevando en unos minutos más. Y también saludo con mucho gusto a todas las personas que se irán conectando o que están conectadas en la transmisión de Facebook Live para esta charla que tendremos con el doctor Carlos Manuel Burelo Ramos. El doctor, bienvenido, mucho gusto. Creo que es la primera vez que entablamos un diálogo, ¿no? Sí, 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 gracias por la invitación. Estamos con gusto para platicar de esto tan interesante de la taxonomía vegetal. Bien, el día de hoy tenemos un programa especial, lleva por nombre ¿Cómo se descubre y nombra una nueva especie? El hallazgo de dos nuevas plantas en el estado de Tabasco. Ya vamos a ir ahondando un poco sobre este tema, pero primero me gustaría que ustedes, tanto el público presente como el que está en línea, pues conozca un poco sobre la persona que el día de hoy nos acompaña. En este caso, el doctor Carlos Manuel Burelo Ramos. Me voy a dar a la tarea de leer un poco de su semblanza para aquellos que todavía no lo ubiquen o lo conozcan, que a la letra dice así. El doctor Carlos Manuel Burelo Ramos egresó como licenciado en biología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, institución donde también cursó la maestría en ciencias ambientales. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en ciencias con especialidad en sistemática por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT. Su trayectoria científica se centra en el estudio, documentación y conservación de la flora en el sureste mexicano, particularmente en la región de los ríos y la sierra. Es reconocido por liderar la investigación del ecosistema único de manglares interiores en el río San Pedro Mártir, hallazgo crucial que permitió la declaración de la Reserva de la Biosfera Huanja. Además, en su trayectoria se incluye la descripción de especies de plantas y reconocimientos tanto locales como nacionales e internacionales. Bueno, pues yo quiero que el público presente aquí le brinde la más cordial bienvenida con un aplauso al doctor Burelo, porque creo que es una persona que nos va a Gracias. aportar muchísimo en esta conversación. Doctor, Solamente aclarar que el doctorado es por el Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz. ok, Solamente, bien. sí. Es que pensé que era de la UNAM la semblanza que me Ah, había no, está, compartido. está perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de abordar el tema sobre las plantas y este hallazgo, me gustaría platicar un poco con usted sobre su vocación científica. ¿En qué momento decidió de que la botánica, la biología era la carrera que usted deseaba estudiar, a la cual quería dedicarle parte de su vida? Yo soy originario de Balancán. Yo crecí a 2 cuadras y media del Usumacinta, ¿sí? El río más caudaloso de México. Entonces, eh, y cuando todavía existía bastante vegetación en Balancán, ¿no? Entonces, el crecer en ese ambiente aún de pueblo, de magnificencia del río. Mi papá le gusta la pesca y me llevaba a pescar sábados y domingos a veces. Y entonces, pues veía aves, veía los peces, veía las tortugas, veía eh, el río, el agua, todo eso. Y me acuerdo mucho que mi papá me decía que yo estudiara para contador o abogado. Creo que él quedó con esa ganas de estudiar esa carrera y quería que yo lo fuera, pero me lo decía ahí frente al río. Y entonces mi alma me decía, no, no, nada de oficina, pues tú eres para ser un biólogo. Y decidí estudiar la carrera. En ese momento creo que fue desde muy chico, y ya luego llegué a la prepa y fue el momento decisivo, ¿no? De tomar la decisión, el momento importante en mi vida, y decidí seguir el instinto de ser biólogo. ¿En qué momento piensa que fue un parteaguas en su vida? ¿Hubo algún momento en que lo viviera de esa forma? No, no creo que no hubo un momento así como que me iluminé en ese momento, ¿no? Sino que es producto de una serie de cosas, De preparación. de ir viendo, ¿sí? Desde esto que te digo de ir a pescar, eh, el trabajo en el rancho, a veces acompañaba a mi abuelo, que mi abuelo me contaba historias de cuando fue chiclero, pero todo eso me iba como preparando para decir, esto está interesante, estudiar la biología.
de estudiar la biodiversidad, de estudiar los ecosistemas. No hubo un momento, es producto de las vivencias en lo personal, de lo que yo viví en este momento en Balanca. Ok, ¿en qué momento de su formación profesional ya pasa de haber estudiado a ya empezar a dedicarse a dar sus primeros pasos en la ciencia? Sí, mira, cuando estudiaba ya la carrera aquí en DAC empiezo como todos los que estamos ahí, ¿no? Empezamos a conocer diferentes grupos biológicos, te empiezan a gustar algunos. Yo me acuerdo que el primer grupo que me acercó fue a los peces, que biológicas es como un tema muy importante, el estudio de los peces. Me di cuenta que no era lo mío. Posteriormente, algo que aún me siguen apasionando, los insectos, ¿no? Estuve en un laboratorio de insectos y no logramos mucho, ¿no? Pero quedó esa atracción por los insectos que hasta ahorita tengo tesis desarrollando con insectos, ¿no? Y después en esa búsqueda llegué al herbario, que es un museo de plantas secas, muertas, eh, que son como la evidencia de la flora de un lugar. Pues si son la evidencia de la flora de un lugar. Biológica pues está ya en la carretera Cárdenas. El herbario en ese momento todavía estaba en lo que es ahorita el SECOM, no, la Secretaría de Finanzas. Ayer el herbario antiguo, ¿no? Entonces yo llegué a hacer mi servicio social ahí y como casi nadie, como sucede hasta la fecha, como casi nadie le interesan las plantas por varios factores, pues yo llegué ahí junto con dos personas más y bueno, descubrí un mundo que era increíble, Sí. apasionante, el olor del herbario. Y los que han tenido la oportunidad de entrar a un herbario o no, dense la oportunidad, el olor del herbario es maravilloso, ¿sí? Es alucinante. Entonces, estás en un lugar donde hay cosas que fueron colectadas ahí hace 50 años, en el caso del herbario de aquí, ¿no? O más, que te cuentan una historia, ¿no? Te cuentan una historia verdaderamente cada ejemplar. Entonces, a pensar, este ejemplar fue colectado en 1975, abril de 1975. Yo estaba naciendo, ¿no? ¿Qué hacía este profesor en el Cerro de Tapijulapa, 22 de diciembre de ese año, ¿no? Debería estar en su casa preparando la cena de Navidad. Entonces, esas historias, dices, no, pues a mí me gusta esto. Entonces llegué ahí, hice servicio social y ya no salí de ahí. Ahí fue moldeando poco a poco su carácter Sí, científico, sí, ¿no? sí, recuerdo muy bien que era como los ejemplares, bueno, antes de ser ya parte de la colección, están en papel periódico. Sí. Tú encontrabas periódicos de que Rumbo Nuevo y todos esos periódicos que ya no existen actualmente, ¿no? Te enteraba de noticias. Entonces era como muy apasionante estar ahí. Yo me quedaba horas ahí. La última parte de mi tesis de licenciatura, yo no me iba a mi casa, me quedaba toda la noche en el herbario, ¿no? Toda la noche. Entonces con música y ese ambiente, ¿no? Y recuerdo muy bien que un día, buscando en esos periódicos, había un tríptico que era la invitación para estudiar un posgrado en el Smithsonian, ¿no? Ok. Entonces lo vi y dije, no, pues está increíble. Pero imagínate hace, ¿qué? En el 2000, 90, en el 99, 98, 99. Dije, no, pues está muy complicado para mí, pero a los pocos días me encontré uno igual del INECOL de Jalapa, Veracruz, y que decía, estudié el doctorado en sistemática. Y fui a estudiar el posgrado ahí. Ok, para los que no estamos bien con mucho conocimiento sobre la sistemática en el área de las ciencias, ¿a qué se dedica? La sistemática se define así, la ciencia que estudia la biodiversidad, bajo tres conceptos principales, tres ramas principales. ¿Qué especies hay? ¿Cuántas especies hay en el planeta? ¿Cómo podemos crear sistemas de clasificación de estas especies?
y cómo están relacionadas evolutivamente estas especies. Esas son las tres cosas que hace la sistemática. Parece sencillito, pero no. Un montón. Y prácticamente, si uno va recapitulando todo lo que ha vivido pues en su trayectoria, pues prácticamente todo esto lo ha nutrido para llegar a grandes hallazgos, ¿no? Como en el caso de Wanja y todo este trabajo que se realizó con su equipo para que se lograra declarar a esta área como un área, una reserva de la biosfera, ¿no? Sí, de igual manera que decidí ser biólogo, creo que el trabajo constante va sumando para alcanzar. Yo cuando comencé a estudiar la flora del río San Pedro, nunca pensé que iba a concluir en esto, pero fue una serie de pasos sólidos, soportados por la universidad que produce este tipo de cosas, ¿no? No es que el investigador sea así un erudito y sea un fregonazo, ¿no? Sí, claro. De pronto, a mí me tocó verlo desde fuera. Yo todavía no estaba en la universidad laborando, pero me tocó ver todo este proceso de la declaración de Wanja, desde cómo se da todo esto hasta en la mañanera, que se volvió todo un fenómeno, pero de pronto empezamos a escuchar el trabajo y a hacer visto más su trabajo, ¿no? En materia pues de botánica, en materia de biodiversidad, y esto ha sido, me imagino que un gran impulso para su carrera. Sí, sí, algo para lo cual no estaba yo preparado, que sí me cambió la vida el ver que mi trabajo era reconocido, pero sobre todo que era útil para cosas como la declaratoria de área natural protegida, pero principalmente que todo el trabajo que hemos realizado pues ha servido para cambiarle la vida a algunos estudiantes míos, ¿no? Que ahora son profesionistas y que son eh, o están en proceso de terminar la carrera y quizás irse a posgrados o a empleos. Bien, bueno, digamos que uno de los principales logros de su vida fue esta declaración de Wanja, pero sin embargo vemos que usted es una persona muy inquieta en materia científica, ¿no? Ahora, hace unos días usted publica en sus redes sociales y a través del Facebook se da a conocer un poco más sobre el hallazgo de dos nuevas plantas en Tabasco. Pero antes de que empezamos a ahondar un poco más en estas dos nuevas especies para la ciencia, me gustaría que nos comentara, sobre todo porque es una inquietud que yo percibí en redes sociales, que la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo es el proceso para nombrar científicamente una planta? Si pudiéramos crear como una especie de cronología, Ujú. ¿cómo sería el proceso? Como describir una especie de 5 pasos. Algo así. Ah, Y no antes, morir en el intento. antes de esto de que dice que estoy un inquieto, conozcan a cualquier estudiante de biología, conozcan a cualquier biólogo y es igual de inquieto o más que es una particularidad de todos los estudiantes de biología. Bueno, nosotros vamos a campo, los biólogos vamos a campo con los diferentes grupos biológicos que quieras. No es un protocolo exclusivo para plantas, pero un protocolo que aplica para mamíferos, ballenas, lo que sea, bacterias. Y nosotros hacemos un proceso de colecta, es decir, vamos a campo y recolectamos muestras biológicas. Tomamos nuestra muestra, la etiquetamos correctamente, es decir, de dónde la tomé, la fecha, si es una planta, sobre qué suelo crece, si es una epífita, es decir, una planta que vive sobre otra planta, eh, sobre qué planta está, o si es rupícola, si que crece en roca, el sustrato en el que crece, ¿no? Colectamos todos los datos, todo lo más que se pueda, colores, olores, porque esos caracteres se pierden cuando uno procesa la muestra. Posteriormente tú la llevas a tu laboratorio, en el caso particular nosotros la llevamos al herbario, vamos a la colección de plantas del herbario, ya que la planta está seca, la etiquetamos, los datos que tomamos en campo los ponemos en una etiqueta de papel y la guardamos. Ya cuando pues, procedemos a identificarla, es decir, saber a qué familia, a qué género, a qué especie pertenece,
lo hacemos con la ayuda de claves dicotómicas o con la ayuda de un taxónomo mucho más especialista en el grupo, pero lo ideal es a través de claves dicotómicas. Ya que revisamos la clave dicotómica y no aparecen en la clave dicotómica de México, de Sudamérica, de Centroamérica, y vemos que sus caracteres no están, no aparecen en algunas otras especies, o están como combinados, hay ciertos atributos que están combinados en esta especie, podemos ir pensando que es una nueva, que no ha sido descrita, que no ha sido nombrada. Entonces, asumimos eso por esta serie de caracteres no presentes en otro, o este juego de caracteres único. Por Ok. decir, de pronto yo sé que esta planta pertenece al género Biophytum, ¿no? Y Biophytum tiene hojas, flores rojas y hojas cuadradas, ¿no? Y la que yo colecté tiene hojas amarillas y flores y hojas redondas. Ese carácter no lo presenta, no está conocido en este grupo, entonces yo puedo decir, es diferente a. Entonces ya procedo a hacer una serie de, eh, de cosas como es describirla, describirla completamente, desde cómo es la planta, cuánto mide, cómo es su tallo, qué textura tiene, si presenta lenticelas, si presenta eh, eh, pelos, todo, cómo es la flor, cómo es la hoja, Ujú. cómo es la flor, cómo es el fruto, cómo son las semillas, dónde se distribuye. Describo completamente eso, Ok. ¿no? Y hago una pequeña diagnosis, que antes era en latín, y que ahora puede ser o en latín o en inglés, ahora, ¿no? Actualmente. Y también hago designo los ejemplares tipo, los isotipos, los paratipos, que no vamos a entrar en ese detalle porque es algo muy, Sí, 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 muy más técnico. más técnico. Declaro eso, que eso es de cajón para un artículo. Eh, Pongo mapa de distribución, puede llevar un mapa de distribución, puede llevar usos, si tiene algún uso, fenología, es decir, cuando florece, cuando fructifica, y algo muy particular que lleva, que es la etimología. Bueno, primero decido el nombre, Ujú. y después yo designo digo la etimología. Una planta se puede nombrar, ese sería como el paso, es decir, los pasos para, Ok. puedes tardarte un año, puedes tardarte, como en este caso, 10. 10 años que nos tardamos, ¿no? Pero no fue porque fuéramos flojos, no fue porque colectamos, eh, se nos, eh, primero colectamos una planta de esto, ¿no? Y posteriormente, a los pocos años, ya sabemos que era cosa nueva, estamos trabajando eso. De pronto, mi alumno que está aquí presente, sube el cerro un poco más arriba y encuentra una segunda, ¿no? Entonces ya eran dos especies, había ahora que empezar a trabajar con la otra, ¿no? Se mete la pandemia, viene lo de One Hub, muchas cosas. Mandamos el artículo, nos la rebotan, que hay que cambiarle cosas, entonces fue todo un proceso. Bueno, ya que está esto listo, uno designa el nombre de una planta. Si tú tienes la posibilidad de ponerle a una planta el nombre que tú quieres, ¿no? Prácticamente es como poner el nombre a un hijo, ¿no? Claro. Y entonces es un nombre que va a ser eterno y en el cual tu apellido va a estar ligado a él. Entonces sí tiene una cuestión como es bonito, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, en la nomenclatura zoológica, y la nomenclatura en general, tú puedes designar a las especies bajo tres argumentos. De dedicar conmemorativamente, es decir, dedicárselo a alguien. Ok. En este caso se le llama a un profesor de la universidad, pero bien se lo puede haber dedicado a Chicoche o a Chemaney o a Darth Vader, a quien tú quieras. Que se ha dado también, ¿no? Sí, hay especies, si tú pones a buscar ahí especies dedicadas a, 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 a Darth Vader, van a aparecer un montón, unos escarabajos que son negros, hay una especie dedicada, un género dedicado a Lady Gaga, hay una abeja dedicada a Beyoncé, ¿no? Porque las patitas tienen unas estructuras que la hacen ver así como caderona, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer, ¿no? Y no te van a insultar por eso, ¿no?
Yo leí un artículo donde el único nombre que no aceptaron fue uno que fue dedicado a Jesucristo. Órale. Y había un factor religioso por Exacto, allí. decía, no, es que no se puede mezclar la ciencia con la religión. Claro. Y la única limitante también es que sea un nombre pronunciable. ¿Sí? Ese, Pronunciable. Y de por sí los nombres científicos son a veces complejo, ¿no? impronunciables, ¿no? Entonces, sí. Entonces, bueno, un epíteto conmemorativo. Conmemoras a alguien. Puede ser, yo hago el ejemplo, esto en mis clases de sistemática, y mis alumnos les pido, a ver, dediquen una especie conmemorativa. No, se la dedico a mi perro. Bueno, se podría, ¿no? Ya va el epíteto dedicado al perro. Firulaizae, ¿no? Lo que, sí, pero bueno, y después tú se lo puedes dedicar a un atributo de la planta o del animal, por ejemplo. Otra especie fue Biophytum hirsutum, que viene de una palabra latinizada, es hirsuto, ¿no? Bueno, hirsuto. Hirsuto es un carácter que indica que son pelos largos y duros. Es decir, la planta tiene este atributo, tiene pelos largos, duros. Pero, por ejemplo, puede ser Bilbergia viridiflora. Viridiflora. Viridis es verde y flora es flor. La Bilbergia de flores verdes, se le diría, ¿va? Okay. Aunque Bilbergia también está en latín, ¿no? Por ejemplo, o puede ser Amphitegna macrófila, otra planta, ¿no? Amphitegna, macrófila es macro, muy grande, y fila, hoja. Esa planta tiene una hoja como de 1 metro de largo. Y así sucesivamente. Lenma minor, hay cosas como dulcis, glauco, que es blanco. Bueno, pues cualquier carácter que te guste, ¿no? Ok. Poner. Y el tercero sería un carácter, un atributo de localidad, ¿no? Ok. ¿Y a qué le suena decir que yo les diga Loxodonta africanus? El continente. África, ¿no? ¿Y qué animal es? Los elefantes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese es el otro. Dedicárselo a una localidad. Son las 3 maneras de poder nombrar una especie. Bien. Algo que me llama la atención ahora que veíamos estas dos nuevas especies de plantas es qué tan común ha sido en Tabasco el hecho de registrar especies y colocarles un nombre científico. ¿Quiénes, digamos, han tenido ese privilegio o esa honra de poner un nombre científico? No sé si tiene por allí algún recuerdo o se acuerda en este momento alguna investigación o algo Obviamente, parecido. obviamente, José Narciso Rovirosa tiene muchísimas descripciones de cosas nuevas, generalmente el hecho, ¿no? Ujú. O cosas que él mandaba a especialistas en el mundo y lo describían como nuevos, ¿no? Cierto. La doctora Nelly Jiménez de Datbiol, del Barrio Hat, también tiene una especie de agave descrita. Agave, Agave en Tabasco. en Tabasco. Agave Guadarrama, dedicada a otra profesora de Datbiol, a la ex curadora del herbario, maestra ya jubilada. La maestra Guadarrama describió algo también que se llamaba, híjole, se me va el nombre, pero ella se la dedicaron, era una planta que crece a la orilla del río. La especie se llama Riparium, ¿no? Riparium viene del río. O sea, que es decir, hay una tradición de profesores investigadores que han tenido ese Sí, privilegio, ¿no? sí, hay varios profesores. Sé que, te cuento que voy a spoilear, como dicen, ¿no? Hay una revista en la división de biología que es Ushulka. Ushulcap, y sacaron un número especial de colecciones biológicas. Y hay un artículo de 2 profesores de Biol, jubilados, por cierto, pero aún inquietos, como todo biólogo, y están haciendo presentan en ese artículo una recapitulación de todas las especies descritas por tabasqueños de Tabasco. Bueno,
mi alumno que está aquí presente también ha descrito con otros colaboradores otras 2 o 3 especies, 2, ¿sí? Entonces, él ha colaborado también con otra gente que ha colectado el tabasco en otros lados pues, describiendo especies. Sí. Es común, no sé qué tan común puede ser, pero de que hay eso sucede. Sí, fíjese que yo estuve haciendo como una especie de investigación tratando de ver qué otros científicos tabasqueños después de Rovirosa y de usted, porque también hay que decirle al público que no es la primera vez que registra una nueva especie, ¿no? También allí está la anemia tabascana y la pingüicula olmeca. Pingüícola. Pingüícola, siempre me regaña el doctor por Esta pronunciarla fue mal. dedicada a anemia tabascana, pues, Tabasco es un helecho. Pingüícola olmeca es a la cultura maya, olmeca, porque está colectada dentro de un territorio olmeca. Y Amphitecna lorea, una bignonense que fue descrita para mi asesor del doctorado. Ok. Que el autor principal es otra persona. Claro, sí. Retomo el comentario anterior sobre los científicos. A mí me sorprendía mucho la vida de José Narciso Rovirosa precisamente por todas estas especies que llevan su nombre o Su taxonomía, no sé, epíteto específico. su epíteto Un específico. nombre científico está compuesto de 2 palabras latinizadas. Una es el epíteto genérico, seguida del epíteto específico. Entonces, tú puedes dedicarle a alguien el epíteto genérico, el específico. Es más común, es más conocido aquí en Tabasco, que dediquemos el epíteto específico, porque no describimos género, Ok, aún, todavía no. aún no. Pero bueno, a ver qué pasa. Sí, y precisamente esto, ¿no? De que son muy pocos los investigadores que han tenido este privilegio y qué bueno, ya me daré igual a la tarea de investigar este paper o este artículo que saldrá en Cushulcat para darle seguimiento, porque Sí, sí sí. es un tema bastante interesante, sobre todo para las personas que realizan ciencia y para las que no. Y bien, ahora eh, hablamos de estas dos especies, doctor, pero estamos hablando del descubrimiento de dos nuevas especies en un panorama donde prácticamente el 98-99% de la selva tabasqueña pues ya está prácticamente extinta, ¿no? Entonces, ese 1% todavía tiene mucha carnita, ¿no? Todavía en materia de investigación hay mucho por hacer en ese pequeño 1% o 2% que queda de selva. Y es básicamente el hecho, eso fue lo que nos motivó como a hacer de esto, convertirlo en una noticia. ¿Sí? Siempre hablamos de la flora del Tabasco y decimos, ay, se está perdiendo. Todos los libros, todos dicen eso. Hay una pérdida de la diversidad, ahí se está quemando, se ha tirado la selva, y nunca una noticia como de este tipo, ¿no? O muy poco en los años recientes. Pero lo hicimos porque verdaderamente en esos pequeños espacios donde una mano del hombre no ha llegado a arrasar, a tirar, están estas cosas. Las 3 plantas que dijimos, Pingüícola olmeca, bueno, las 4, Pingüícola Ujú. olmeca, Anemia tabascana. Anemia tabascana, y estas 2 crecen en el mismo lugar, en un mismo sitio. Huimanguillo. Huimanguillo, el Cerro, la Antena, Villa Guadalupe, ¿no? Villa de Guadalupe. Y está ahí porque la gente ha cuidado ese territorio, ¿sí? Aunque se ha quemado, que ahí está. Es el 1%, de ese 1%, ahí está. En esos lugares hay ese tipo de plantas. Han descrito más especies ahí, no solamente estas, ¿no? Entonces, es decir, lo poco que nos queda es aún valioso por este tipo de descubrimiento y por otros más, ¿no? Ecológicos, de servicios ambientales y todo. Pero desde el punto de vista de la sistemática, lo que queda de la flora de Tabasco guarda muchas cosas que hay que descubrir. Todavía hay muchos secretos por ahí Sí, en la exacto. selva. Entonces hay que ir, colectar, buscar, preservar. Obviamente tenemos un problema, ¿no? Y es algo también que tenemos que mencionar. ¿Cuántos taxónomos conoces tú? Sí, no hay taxónomos, no hay gente que haga eso, ¿no? La doctora Nelly estudió junto conmigo el doctorado en sistemática y taxonomía, ¿no? Prácticamente son sinónimos, ¿no?
Entonces, de formación, sí, formación como doctor en sistemático, solamente conozco a Nel, ¿no? En Tabasco. Hay muchos profesores que ya se han formado como taxónomos o sistemas que tienen en su formación del doctorado una parte muy importante de sistematas o taxónomos. Entonces, somos muy pocos. Entonces, y eso pasa en el mundo, ¿no? Es un problema mundial. Claro. Dice, ¿por qué no vamos a conocer la diversidad del mundo? Porque no hay dinero, porque a nadie le interesa, porque están en lugares muy profundos del océano las especies. Sí, pero lo principal es que no hay taxónomos que lo hagan. Claro. No hay el capital humano, ¿no? Exacto, esa es la pregunta, esa es Bien. la respuesta. Ahora, no hay taxónomos y en el Estado, desde su punto de vista, estando frente al salón de clases, también impartiendo cátedra, ¿qué tanto ve el entusiasmo o el interés de los estudiantes acerca de estudiar las plantas? Porque hay veces que uno ve en el tema de los biólogos, los ecólogos, que hay como que una inclinación más a estudiar especies, animales, por ejemplo, pero como que veo una minoría estudiando plantas. ¿Estoy en lo correcto o es una mala interpretación mía? Estás en lo correcto. Y no solamente las plantas son los grupos más olvidados. Hay grupos como complejos como insectos, hongos, algas, que no hay. Yo te voy a poner un ejemplo. Lo que yo hago a veces para ejemplificar esto en el grupo, frente al salón. Le pregunto a cada uno de los alumnos, a ver, tú fueras en mi clase de sistemática y taxonomía. A ver, vamos a ver, todos van a ser sistemáticos, ¿no? Así de a fuerza. Díganme el grupo que les gustaría estudiar. ¿Va? Empiezo. A ver, tú, no, pues. Mamíferos. ¿Por qué mamíferos? Felinos. Tú, ok. Cetácidos, ¿no? Delfines, ballenas y todo eso, ¿no? No, que cánidos, loros, y Sirenis. así se van, ¿no? Todo. Y aparecen de 20 alumnos, uno o dos con plantas, uno de insectos, uno de algas, y así. Dice, bueno, pero 10 peces, 4 mamíferos, 3 aves, ¿no? Y entonces digo, bueno, va. Ahora vamos a ver la diversidad del mundo. ¿Cuáles son los grupos más diversos del mundo? Donde hay muchísimo trabajo, ¿no? No son ni aves, ni mamíferos, ¿no? ¿Cuáles son? Insectos, plantas, algas, y son los que menos gente hay interesado. Entonces, si hay hay pocos taxónomos, y los pocos que hay, les gustaría estudiar grupos bien estudiados. ¿Me explico? No sé Sí, claro. O sea, hay un entonces, reto, ¿no? Por ahí. entonces, la gente se va como con esos grupos que una persona que conozco le llama los grupos sexy, ¿sí? Claro, Y la claro. gente que dice, yo quiero estudiar insectos. Qué chido, porque ese grupo está bien, hay un montón. ¿Y qué grupo de insectos qué crees que contesta? Escarabajos o algo así. Mariposa. Mariposa, dice, bueno, pero si hay insectos que nadie estudia. Entonces la taxonomía es como buscar empleo. Yo quiero ser taxónomo para tener éxito en la vida, como biólogo y ahora como dedicado a la taxonomía. Pues yo si ahorita me pusieran a replantearme de nuevo la vida, estudiar plantas porque hay muchas, pero sí tomaría, por ejemplo, los insectos, Ok. que es el grupo más numeroso del planeta y el más desconocido. Entonces, yo estudio insectos, es muy probable que yo encuentre nuevas especies. Bien. Más que si estudiara yo monos, porque monos solamente hay 2 especies en México, ¿no? O hasta 3 dicen por ahí, pero no voy a encontrar una cuarta o una quinta, jamás. No sé si, entonces, Claro. mi oportunidad de taxónomo exitoso son con esos grupos que nadie quiere. ¿Y por qué pasará esto? Tomo como referencia que digamos que en los pueblos del sur, en los estados del sur, hay mucha tradición y hay mucha, digamos que compañía de las plantas. El hecho de que las utilizamos como remedios medicinales, está en nuestra gastronomía, nuestra forma de comer. Entonces, ¿por qué nos hemos desligado tanto de las plantas, de las semillas, de los árboles incluso? Que es difícil la taxonomía de las plantas, muy complicado. Son celosas. Son, sí, necesitas un microscopio, necesitas mucha evidencia, la terminología
para nombrar las partes de una flor, de un fruto. Tiene que haber mucho conocimiento de esa terminología para entender una planta, para hablar de una planta en términos científicos. Frutos dehiscentes, ¿no? Es dehiscente, ¿sí? No forma parte de nuestro vocabulario, ¿no? ¿No? Flores gamopétalas, eh, textura cartácea. Eso a la gente no le gusta. Okay. No le gusta todo ese léxico botánico que hay libros de glosarios botánicos de así de grueso, que hay que leerse y saber todas esas terminologías. Bien, doctor, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa para leer algunos saludos que le dejan por redes sociales y también algunas preguntas y comentarios? Bueno, por acá le envía Jaime Carrillo Contreras un saludo, saludos al doctor Burelo, felicitaciones. La doctora Graciela Beauregar Solís dice, el doctor Marco Luna descubrió una especie de tortuga y la doctora Capello también describió un hongo. Dice, no es fácil descubrir y nombrar, implica un gran trabajo de investigación y recursos financieros y humanos, pero sobre todo vocación como la del doctor Burelo. Y bueno, esos son algunos de los comentarios Sí, que dejan ahí en redes es sociales. cierto, perdón por la omisión, el doctor Marco describió una tortuga que es La de Casquito, la más pequeña del mundo. la de Casquito, ¿no? Era Exacto, sí. algo así creo que. ¿En dónde? En Sinaloa, allá en un estado Ujú. de la autora, pero no recuerdo. La doctora Capello, que Ujú. micólogo, ¿no? Sí. Seguro fue un hongo. Ok, sí, fue un hongo, nos comenta la doctora Graciela Baudregar, que por allá le enviamos un saludo. Y bueno, retomando la historia de estas dos especies nuevas en Tabasco, ¿me podría describir, hacernos un poco imaginar de cómo fue ese día en el cual ustedes descubrieron esas dos nuevas especies? Para empezar, me gustaría que nos explicara si fueron ese mismo día o se recolectó una, luego la otra. Después de que, pues íbamos muy seguido a ese lugar. En este momento estábamos estudiando orquídeas. Era la tesis de uno de mis alumnos. Iba muy seguido a ese sitio y en este momento, pues, llegábamos en la tarde, noche, nos quedábamos a dormir allá. En la mañana siguiente, pues, íbamos a caminar el cerro en busca de las orquídeas y en general colectábamos de todo. Y sí, me acuerdo que esa planta, mi alumno la vio, la colectamos, la trajimos, la fotografiamos. Él dijo, es un biofito, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, la colectamos y cuando yo sabía el trabajo del doctor Lorea con los biofitum, que habían descrito uno, y me puse a ver si era ese que habíamos, y no, pues no, era endémico, es endémico del sur de Veracruz, aquí en la frontera con Tabasco, y pues no era ese. Por suerte hay muy poquitos biofitum en México. Y después como el biofitum más común, es el biofitum powani, creo que es, tampoco pertenecía a ese. Está raro esto, hay que ver. Seguimos yendo, lo dejamos ahí un rato, olvidado, y mi alumno fue y subimos un poco más al cerro, él subió un poco más al cerro y regresó con la segunda muestra. En el Cerro La Antena, ¿no? Sí, 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 ahí. Y ya nos lo trajimos y bueno, ya empezamos a meterle un poco más de detalle. Un doctor amigo mío también cabe mencionar que hay un profesor que también la colectó, ¿sí? Uno que vino conmigo en una colecta a hacer unas cosas. Y cuando yo empecé ya a preguntarle, que yo sabía que él tiene una colecta, le dije, oye, eso es una cosa nueva. Me dijo, sí, sí es nuevo. Pero como nosotros teníamos la primera colecta, y ya la vamos a describir. Yo le informé, y yo, ok, adelante. Para que no haya pleito, No, ¿no? no, no, más pelea por eso. Bueno, ya entramos en contacto con el doctor Lorea y Carlos Durán, ambos del INECOL, a los cuales yo conocí en mi doctorado. El doctor Lorea fue mi asesor. Carlos Durán era el técnico del herbario toda la vida, entonces sabía todo lo que había ahí. Y empezamos a trabajar en él.
la descripción, fui a Jalapa, llevé mis muestras, las revisaron, todo. Y llegamos a la decisión de que era nueva y hicimos todo el proceso, mandamos a hacer los dibujos, armamos las fotos, todo. Bueno, hay que comprobar que el nombre no haya sido usado. A eso iba, ¿no? Esa inquietud también tenía, se tardan prácticamente una década, ¿no? En publicarla. Sí. Pero no llegó un momento en el cual ustedes dijeron, híjole, y esto creo que ya no se va a poder, o hubo algún momento por ahí de duda. No, creo que siempre dijimos, esto es nuevo y se va a publicar, algún día se va a publicar, y lo vamos a publicar en algún momento, ¿no? No había el miedo a que no lo hiciéramos, sabemos que dependía de nosotros, del esfuerzo que tuviéramos, ¿no? De la dedicación. Le digo, tengo que se vino la pandemia, el herbario se quedó encerrado, los ejemplares estaban allá, luego vino este boom de Guanjá, y bueno, fue hasta ahora que dijimos, a ver, me escribió el doctor Lorea, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Entonces agarré y dije, ya me regalé mi asesor y dije, bueno, lo vamos a terminar. Y me puse a escribir lo que faltaba y mandamos a hacer los dibujos y lo mandamos. Ah, bueno, hay que revisar que el nombre no esté usado para ese género, Okay. que hay nombres que son en uso y nombres que son sinónimos en desuso. Es una serie, entonces hay que buscar que el nombre no esté usado en ese género. El nombre Maldonadoy, puede haber un jaguar que se llame Maldonadoy, pero no importa. Es, el código de zoología es diferente del código de nomenclatura, son independientes, o puede estar en otra planta, el mismo género, la misma especie, pero no importa, se pueden usar repetidos, ¿no? Pero no dentro del mismo género. Pueden haber dos especies diferentes con el mismo nombre. Ok, ahora ya se logra el registro, ya está todo bien, ya está publicado. Sin El embargo, registro, el registro de un nombre se da en el mismo momento que es publicado. ok. Si yo puedo tener en mi casa una especie nueva, que es nueva, y yo la bautizo y todo, ¿no? Pero no es válido ante la sociedad. Es la especie nace el día que la revista publica el artículo. Tiene que ser un artículo, tiene que ser una revista buena. Okay. ¿Sí? No puede ser cualquier revista. Bien, ahora en el artículo hay una palabra que suena y resuena, que bueno, estas dos especies están en peligro crítico. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que hay una norma de la, ¿cómo se llama? De la USN, que es lo de la lista roja y todo eso, que marcan unos parámetros que mucho tiene que ver con el área de distribución. Si la especie tiene muchas colectas en un área de distribución mayor a 20 kilómetros, tiene una categoría. Si tiene como 50 kilómetros, tiene una categoría menos en peligro. Pero en particular, estas plantas, y no mal me acuerdo, crecen en una pared como este tamaño. Y no más. O no la vimos más. ¿Me explico? Entonces, eso, que sea tan puntual, que no tiene más de 20 kilómetros de distribución, lo hace inmediatamente una especie de peligro crítico. De acuerdo a un análisis basada en la nomenclatura de la USN. Okay. Menciona también de que esta planta no es posible reproducirla en viveros. Sí, eso lo digo, eh, creo yo, que eso puede ser, porque la planta crece pegada a la roca. Es rupícola 100%. A lo mejor se pudiera tener en vivero, en macetas dentro de tu casa, pero no lo voy a intentar hacer, no creo que no es necesario, a menos que la planta tuviese un mercado súper y que sirviera para que la comunidad, que son las comunidades de Villa de Guadalupe, lo pudiera aprovechar y vender para obtener recursos para ellos. A lo mejor lo podríamos intentar, pero por mientras no. Creo que Pingüícola olmeca crece en las mismas circunstancias y esa tiene un mercado internacional.
una planta carnívora. Órale. Creo que a mi alumno le escribieron gente de dónde, Marlon. Querían llevarse, querían, querían llevarse la planta para venderla y no la venden en 100 pesos. Entonces, mejor la dejemos ahí. Es decir, nadie sabe. Nada más Marlon, yo, los dos otros 3 botánicos que vinieron y don Neto y quizá otro guía de allá saben dónde está esta planta. Ah, bien. Entonces, No, ahí está. por seguridad, ¿no? Sí, por seguridad. Bien. Ahora, doctor, Biophyton hirsutum y Biophyton maldonadoy. Maldonadoy en honor, rinde homenaje al maestro Francisco Maldonado Mares. ¿Qué tan importante fue ese profesor para la vida del doctor Burelo y para la comunidad de Edad Biol? No, mira, a mí no me dio clase el maestro. Ok. No me dio clase. Cuando llegué, él daba generalmente a ecólogos, pero era una persona que hablaba de plantas con tanta pasión, era su vida, que hasta creo hasta el último momento de sus labores dentro de Dagbiol estuvo pegado a las plantas. Y es un reconocimiento a él. No, él era un maestro, daba clases a montón y formó un montón de biólogos y ecólogos, ¿no? Entonces, esa labor de ser maestro no es fácil. Por eso, por esa situación se la dedicamos a él. Él fue un maestro importante, todo el mundo lo recuerda. Él topó del magíster, era muy conocido en Dagbiol. Y lo que más gusto me dio es que mucha gente de Dagbiol, gracias a esta planta, volvió a recordar al maestro y a contar sus historias de cuando era profesor y todo lo que él enseñaba. Entonces, yo lo conocí como profesor y luego como, como colega, ya como compañero de trabajo, ¿no? Entonces, si yo siguiera encontrando especies, creo que hay 2 o 3 maestros en biológica del área de plantas, ¿no? Que podrían ser también, Que los tienen en la lista. lo tengo en la lista, ¿no? Sí, entonces, esperemos que pase, si no, pues quizá alguien más lo haga. Entonces, y a él te le dedicamos por eso, por esa situación, ¿no? Y creo que todos en biológica merecen el reconocimiento. Muchos maestros de biológica merecen el reconocimiento, eh, pero a él, por ser botánico y por ya no estar con nosotros, se toma esta decisión. Claro. Esa sí la nombré yo, ¿no? Y bueno, Marlon y yo decidimos. Bien. Doctor, ya digamos que para ir despidiendo nuestro programa, usted ha sido una persona que a lo largo de su trayectoria ha descubierto diversos tipos de plantas, ¿no? Ahorita tenemos 2, pero anteriormente ya habían 2. Contribuyó muchísimo su trabajo de investigación para que Huanja fuera declarada como reserva de la biosfera. ¿Qué sigue en su trabajo profesional y científico? Híjole, ni yo sé, ni yo sé qué sigue. Bueno, ¿Hay alguna investigación en puerta por ahí? inmediatamente acabamos de enviar un artículo de una nueva especie. También ya nos la regresaron para hacerle cambios. Porque esto no es que yo lo mande a una revista y alguien diga, sí, va adelante. No, hay una revisión de taxónomos, De que es equipo profesional. profesional, que dice que este término está mal empleado, esa descripción está mal. El dibujo no coincide con la descripción, ¿no? La proporción del dibujo no es igual a lo que tú me dices. Así, muchas cosas, muy tedioso, muy engorroso esto, ¿no? Ese trabajo está pendiente, ese lo tenemos también descrito, también tenemos 10 años con esa planta, que también está nombrada conmemorativa, está dedicada a la mamá de mi alumno. Mi alumno me pidió que se pudiera dedicar a su mamá y tiene un nombre de mujer. Ahora. No lo vamos a spoilear más el artículo. Ok. Está bien, está bien. Eso, cuando salga lo vamos a... Bien, ahí nos brinda la exclusiva. Y bueno, seguimos trabajando en Guanja. Ya me dijo 100% a Guanja. Haciendo diferentes cosas. Ya estudiamos hongos con la maestra Capello, estudiamos libélulas, estudiamos mariposas. Este grupo de insectos que me gusta un montón. Estamos estudiando abejas nativas.
Estamos estudiando aves, ya tenemos un listado de aves, tenemos un trabajo de plantas. El listado de plantas que comencé lo estamos actualizando porque sé que en ese momento había pocos recursos, poco tiempo y creo que no fui a todos los lugares de Oaxaca y ahora que ya estoy como más, ya conozco más el lugar, sé dónde están las que necesitamos colectar. Estamos en eso, estamos haciendo trabajos de polen, estamos haciendo, pero sobre todo también estoy en un proyecto ya de ciencia aplicada que estamos reforestando Oaxaca. Estamos sembrando más mangle de lo que ya perdimos. Hemos sembrado 62,000 plantas de mangle y 10,000 plantas de especies riparias, especies que crecen a la orilla del río. Entonces estamos en eso. Estamos llevando educación ambiental a las comunidades de Oaxaca. Espero que en julio comience una nueva etapa del proyecto que va a tener este componente principal, que es la educación ambiental. Porque podemos estar sembrando 50,000 plantas, 100,000 plantas. Pero si la gente sigue tirando y tirando, pues, sí, estamos tratando de cambiarle el chip a la gente para que haga las cosas de la mejor manera y que ya no tenemos que estar sembrando cada año para la gente tirando, ¿no? Ok, es decir, que va a seguir de inquieto como todo biólogo, ¿no? Exacto, vamos a seguir inquietos A que Dios diga. hasta que mi esposa me siga dando permiso de irme a Oaxaca. Sí, Ok, sí, porque recuerden que Oaxaca está aquí a 3 horas, ¿no? Y hay que ir jueves en la tarde, regresar el domingo en la tarde. Entonces, ya te imaginarás lo que eso sí. representa, ¿no? Sí. Bueno, doctor, por último, un mensaje que le quisiera regalar a las futuras generaciones de biólogos, de, de todos estos estudiantes que vienen, digamos que empujando fuerte, que vienen realizando investigaciones, que vienen con este espíritu entusiasta por tratar de descubrir, de aportar algo en las ciencias ambientales. ¿Cuál sería el mensaje o el consejo que les daría? Bueno, yo voy a hacer dos mensajes, ¿no? Uno a los biólogos que están allá en la escuela es que sigan siendo inquietos, que estudien, que se preparen. En biológica hay un montón de profesores excelentes. Son una de las divisiones que creo que tiene los profesores más capacitados, más profesionales, como lo hay en muchas divisiones, ¿no? Creo que en biológica se ha conformado un cuerpo académico increíble, de que aprendan todo lo que puedan de cada uno de ellos y que, porque a pesar de como dijimos, ¿no? Tabasco ya deforestado con tantos problemas, aún guarda cosas y que pensemos que nuestro trabajo futuro va a poder descubrir cosas o bien va a poder ayudar a rescatar lo que hemos perdido. Y la otra es un mensaje que va destinado, ojalá llegase a todos los chavos de prepa, o de secundaria y prepa, que entre su mente en algún momento dijeron, yo quiero ser biólogo. Creo que, y creo que sigue pasando. A mí mi papá me decía que, bueno, mi papá no, pero sí mis otras familias me decían, no, pues que de biólogo te vas a morir de hambre, ¿no? Y que tú lo verás, no me muerto de hambre. Sí, lo mismo nos dicen a los que estudiamos comunicación. ¿Sí? Entonces es eso, ¿no? No, hay que seguir ese sueño, hay que ir a estudiar lo que uno quiere. Y que biología es una carrera súper interesante, súper bonita, que reconforta mucho el alma. Uno aprende a entender la vida y eso es primordial para ser un hombre feliz en la vida. Si tú entiendes eh, que nacemos, que todos los organismos nacen, crecen, mueren, ese proceso te hace ver la vida de una manera diferente. Y cuando ves que nace tu hijo, y dices, no, pues ves la biología, vive la biología lo más cercano posible, porque entiendes el proceso. Lo mismo pasa cuando alguien se va, entiendes el proceso de esa manera. Yo creo que es una carrera increíble que hace personas maravillosas. Creo que cambia a la persona, bueno, no a todos, hay cada biólogo. Entonces creo que esa parte es interesante, creo que no lo hemos evaluado. A mí sí, yo soy muy feliz siendo biólogo.
conozco muchos biólogos siendo felices. Y mi grupo de estudiantes, que y somos 10, 12 personas en mi laboratorio, creo que todos son felices con nuestros problemas del día a día. Pero cuando nos ponemos la camiseta de biólogos, sí, somos gente muy feliz. Yo los veo cuando me los llevo a campo, mis alumnos. Pueden estar aquí de lunes a viernes en clases y los llegan enojados, eh, decepcionados con el rendimiento en la escuela, que algo pasó, que el maestro le calificó mal la tarea. Pero llegamos el viernes en la mañana a campo, sábado, y bueno, los chamacos sí cambian, ¿no? Entonces, eso los ayuda a ser, veo que los hace ser más personas, ¿no? Los que son antisociales allá se vuelven sociales, los que son apáticos allá cambian. Entonces esa parte es muy reconfortante y es lo que yo espero que la gente valore de la biología. Bien. Qué bonito mensaje y espero que este mensaje también les llegue a esos estudiantes todavía de educación media, igual a los que están empezando en las carreras de biología, que están en los primeros semestres, que sepan que hay una licenciatura que muy fuerte en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con una buena planta académica, con maestros y doctores que están rindiendo frutos al Estado, que están aportando en materia ambiental y que bueno, ahí hay una vocación de vida que los está esperando. Y bueno, me gustaría pasar con el público, si alguien de por aquí tuviera algún comentario hacia el doctor, alguna pregunta, alguna inquietud, con gusto pues están los micrófonos abiertos para hacerla. Solamente levanten la mano y pues ahí hacemos la pregunta. Ok. Por ejemplo, bueno, a mí me da la curiosidad de que veo esa planta que muestran en las ilustraciones y pues yo como en mi casa tengo varias plantas igual, yo digo, es un helecho, ¿sabes? Parece un helecho, pero desde mi ignorancia, pues. Y me resulta curioso el cómo identifican de que una planta es diferente a las demás o que les parece curiosa para investigarla más allá a fondo. Cuando colectamos las plantas, a menos que tu estudio sea sobre un grupo en particular, no, por ejemplo, yo estudié Bignoniaceae, la familia del Guayacán y el Maculis, del jícaro y de un montón de lianas. Esa fue mi tesis de licenciatura. Yo iba a campo y colectaba eso, porque era mi punto de interés. En este caso vamos y colectamos todo lo que tenga flor, de plantas con flores, que el hecho no va a tener flor. Entonces colectamos todo lo que tenga flor, cuando estamos teniendo como que la diversidad de un sitio. Entonces ya lo traemos y ahí empezamos a revisar. Entonces yo no me pongo a ver, esa sí, esa no, esa sí, esa no. Yo colecto todo. Y ya cuando estamos en el laboratorio es cuando ya vemos esos atributos, y dicen, ay, esto es diferente de lo que dice la literatura. Y es cuando nace esta inquietud de decir, esto puede ser algo nuevo. Dijimos, nos tardamos 10 años en este trabajo. Hay un artículo de un tipo que se puede analizar los años que tarda un ejemplar en un herbario hasta que es descrito. 10 años es poco. El promedio que él encuentra es que una planta tarda desde que es colectada hasta que es publicada en una revista, 38 años. ¿Sí? Pueden haber muchos menos, pero como que 38 años era como un número muy común, era como una media, ¿no? Sí, imagínate. Entonces, y todas esas plantas están en el herbario. ¿Me explico? Entonces, no es que vayas a colectarla. Tú te puedes meter al herbario y estoy seguro que hay, o en cualquier colección científica, que ahí van a haber material que alguien colectó, que no le dio los pasos siguientes, que pueden ser nuevas especies. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Voy a tratar de formular la pregunta. De pronto las plantas también pueden sufrir algún tipo de mutación o la misma evolución. Esta planta pudo haber tenido otra,
pues no es otra especie, pero sí otra forma que haya ido evolucionando a ser lo que es en este momento. Entonces, más que en extinción, pudieran llegar a ser una nueva plantita que va a seguir, Ok. A ver, quiero entenderte. creo. A ver, sí, es una pregunta muy común. Las especies evolucionan. Es decir, una especie de pronto se parte en dos y forma dos nuevas especies. ¿Cómo identificar ese proceso? ¿No? Eh, Uno tiene que ver los atributos, los caracteres de la planta y comparar. Comparar, dices, no, estas dos se parecen igualitos, diría el Choco. Se parecen igualitos. Ah, pero esta tiene pelos y esta no lo tiene. Esta tiene manchas en la garganta, esta no la tiene. Ahí es donde uno toma esa decisión. También puede ser, tú hiciste una palabra mutación. ¿Cómo sé que esa planta, lo que yo colecté, es una especie que por alguna enfermedad, una deficiencia de algún nutriente o una mutación cambió y que yo estoy viendo un punto afuera de lo que es la especie? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar que ese carácter, que nosotros estamos diciendo que son los caracteres que la diagnostican, estén en toda la población y no son un punto, algo extraño, algo no natural, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, que todo el carácter esté fijado en la población. Es que también depende, es que esto viene basado en el concepto de especie, que es una especie. Y una especie es la es que la pregunta es buena, es muy compleja de contestar, pero uno tiene que ver, primero que nada, vamos a ver, vamos a ir en parte. Uno tiene que ver que la especie que tú tienes, todos sus caracteres estén en todos sus individuos, ¿sí? Que sea hereditario y que también, es decir, puede ser que de pronto la población son azules, pero los hijos ya vuelven a ser verdes. Eso fue porque quizá hubo una deficiencia, una contaminación o algo. Eso ya nos hace una nueva especie. Y después hay que circunscribir una nueva especie, pero con el concepto de especie. No sé si me explico. Una especie, ¿qué es una especie? Un grupo de individuos, según el concepto biológico de especie, un grupo de individuos que se cruzan entre sí y dejan descendencia fértil. Concepto de Mayer de 1942, si no mal recuerdo, 52. Entonces yo tendría que esperar que esas plantas se cruzaran entre ellas, dejaran descendencia fértil para probar que es una especie. Pero yo asumo una especie como un grupo de individuos que la hacen única. Ajá, entonces, ese es mi concepto. Tienen que tener todas igualitas, en todos los estadios están los caracteres, y ese es el concepto que yo asumo, ¿no? Este nombre científico es una hipótesis. Alguien en 50, 100, 200 años puede decir, esas dos cosas que estás viendo ahí tú, se cruzan entre ellas y dan descendencia fértil. Podría actualizar. Y decir, ¿saben qué? Bajo el concepto biológico de especie, son lo mismo. Pero eso, yo como científico asumo ahorita, con la evidencia que yo tengo, que son dos especies. No sé si expliqué, no sé si quedó claro, pero el curso de sistemática tarda 6 meses. Sí, aquí estamos en una hora. Entonces sí es algo bastante complejo y entender el concepto, en biología, el concepto en el que más litros de tinta se han gastado y más paquetes de papel se han tardado, han usado, el concepto de debatible por todos lados. Pueden haber 20, 30 conceptos de especie. Y bajo el argumento que tú conceptualices la especie nueva, es lo importante. Y esto es una hipótesis de un nombre científico asignado a un grupo de plantas diferentes, con la evidencia que yo tengo
en este momento. ¿Sí? Es profundo, es algo bien interesante, bien filosófico. Porque hay gente que dice que las especies no existen. Las especies son una abstracción de nosotros, del humano en su afán de clasificarlo todo, pero que en la naturaleza no existe. Pero bueno, esa es discusión para otro tipo de... Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? Si ya no hay algún otro comentario o pregunta, pues pasamos a despedir nuestra charla, nuestro café científico del día de hoy. No sin antes agradecerle al doctor Burelo por haber estado con nosotros, por compartir su conocimiento con nuestra gente que vino de forma presencial, pero también la que nos estuvo observando y mandando sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Doctor, muchísimas gracias. Cuando gusten, aquí venimos a hablar de estos temas complejos a veces. Para la nueva especie. Para Aquí lo vamos. este y otras cosas. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Morales López y muchas gracias por habernos seguido en la transmisión de nuestro café científico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esperamos contar con ustedes en nuestras próximas ediciones. Hasta la próxima.